Muy buenas noches, estamos en Megáfono, una coproducción de Artículo 19 con Rompeviento TV. Esta noche llevaremos el tema de migrantes y coberturas periodísticas. Acompáñenos. Muy buenas noches. Esta noche nos acompaña mi compañero Gabriel Soto, con el cual hablaremos sobre migrantes, coberturas periodísticas, riesgo en el tema y otros temas de libertad de expresión. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel. Hola, buenas noches, Lucía. Pues aquí venimos con los casos de la semana de Artículo 19 y este tema tan importante que son los invisibles, que les daremos ya a continuación. Pero ¿por qué no empezamos con la labor de Artículo y el registro de casos y lo que hemos visto esta semana? Sí, es muy importante que empecemos hablando con el caso de Carla Silva, esta periodista que Artículo 19 retomó su caso también en el informe de estado de censura, quien fue golpeada por 4 policías en Silao, Guanajuato, por órdenes del alcalde, porque estaba haciendo un periodismo muy crítico, estaba haciendo investigaciones y al alcalde no le gustó y entonces la mandó a golpear. Aunque en un principio se podría parecer que hay un acceso a la justicia porque hay detenidos, vemos que el caso no está avanzando, puesto que además de que fue golpeada, los agresores podrían salir libres con una fianza de 1,000 pesos, ¿no es así? Sí, bueno, en efecto este caso no se puede quedar solo en la anécdota de la golpiza que le dieron a Carla, que es lamentable, ¿no? que hayan hecho esa acción para limitar su libertad de expresión, sino que sigue dando en el proceso, en el acceso de la justicia que tienen los periodistas después de que son golpeados brutalmente y silenciados. En efecto, los agresores pueden salir en unos días pagando una fianza. Eso es un derecho que tiene toda persona, pero creo que no se están tomando varias cosas en el debido proceso. Por ejemplo, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, una persona ya que es víctima de un delito no solo es parte coadyuvante, también es parte del proceso. Este derecho se le está negando a Carla. Por otra parte, ella tuvo problemas de salud por los cuales no pudo presentarse a algunas audiencias, se le avisó al juez y de todos modos no difirieron las audiencias, siguieron llevándolas sin ninguna defensa para ella. También es importante que a raíz de estas agresiones, ella ha cambiado mucho su cobertura. Por ejemplo, ella ya no puede entrar a eventos oficiales de Silao ni de Guanajuato por órdenes del alcalde. Pero, ¿por qué no vamos a ver un video sobre el caso y ahorita regresamos de nuevo a comentarlo? Perfecto. Gracias, Lucía. De nada. En México, el estado de la prensa y el ejercicio pleno de la libertad de expresión de las voces independientes continúan en lamentable deterioro. El 4 de septiembre de 2014, 3 hombres entraron a la redacción del periódico El Heraldo de León en Silao, Guanajuato. Se dirigieron a Carla Silva Guerrero y la golpearon brutalmente. De acuerdo con la periodista, actuaron bajo órdenes del gobierno municipal. Los golpes lograron perforarle el rostro hasta el cráneo y le dejaron secuelas irreversibles en su vida. La agresión que sufrió Carla debe ser analizada y atendida desde una óptica que visibilice la violencia diferenciada de la que fue víctima. Las mujeres periodistas realizan sus labores en medio de un contexto adverso que las vulnera. Su trabajo crítico automáticamente las pone en riesgo. Cuando son agredidas, la violencia se institucionaliza. Las autoridades son omisas e ineficaces, pues no consideran su trabajo periodístico como el factor de la agresión y les niegan la atención necesaria. En 2014, Artículo 19 registró 63 agresiones contra mujeres periodistas. Este es el número más alto desde 2007. La violencia de género en el gremio comienza a presentarse con mayor frecuencia, impulsada por el clima de impunidad predominante en el país. 6 mujeres periodistas han sido asesinadas desde el año 2000, 2 más se encuentran desaparecidas. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentra Carla y todas las mujeres periodistas se refleja también en el tratamiento que las autoridades han dado a las agresiones. En los casos de violencia donde se identificó al responsable, 30 mujeres periodistas fueron agredidas por funcionarios. La situación se ha agudizado. El Estado no garantiza la seguridad y el respeto a los derechos humanos
que requieren las mujeres periodistas y toda la prensa para realizar su trabajo. El miedo a la violencia calla los intereses de la sociedad y da espacio a la repetición del discurso político, donde un país, con una prensa arrinconada, revela las intenciones de quienes la administran. Pues en este video ya vimos un poco del proceso al que se está enfrentando Carla, pero también de cómo se está dando la violencia contra las mujeres periodistas. En programas anteriores ya habíamos mencionado nosotros que sí hay una violencia diferenciada por parte de los agresores que siempre tratan de denostar o irse a la parte sexual, por ejemplo, con las mujeres, y ahorita esta doble revictimización, ¿no?, hacia Carla, el negarle el acceso a la justicia, el incluso ella ser la culpable de las agresiones, o que si no está llevando un proceso justo, quienes están ganando con esto son los policías, no es ella. Sí, pues bueno, otra vez tenemos el estado de censura. Otra vez lo estamos manteniendo, lo vemos, no solo es el Estado quien golpea, sino es el Estado quien administra la justicia a cuentagotas, a quien ejerce la libertad de expresión. Es un caso que nos da a hablar también de cosas legislativas, ¿no? Porque con esto que estabas comentando de que ahora el alcalde no le deja cubrir notas de interés público, es importante hablar de una ley que existe en el Distrito Federal que se llama la Ley del Secreto Profesional, que tiene los más altos estándares internacionales para proteger este tipo de situaciones. Lo que señala es que los periodistas pueden entrar a cualquier lugar cuando sea de interés público, y si es privado pagando el boleto, y también protege los derechos de las fuentes, que son derechos que son generalmente violados en el debido proceso. Creo que es una ley que podría estarse replicando a niveles estatales para que este tipo de situaciones no sucedan. Sí, también hay que recordar que cuando a ella le niegan el acceso a algún evento del gobierno, no es que la estén castigando a ella, están castigando a la sociedad con su derecho a recibir información, a saber qué es lo que está pasando, cuáles son las acciones del gobierno, aunque sea municipal, pero le están negando a la propia sociedad, ¿no?, este derecho, y se está violentando. Entonces es importante que las autoridades garanticen el libre flujo de información y la recabación de información, de fuentes, de datos. Sí, bueno, pues eso es lo que siempre pasa con todas las agresiones. Por ejemplo, también tenemos ayer el 3er aniversario luctuoso del caso de Regina Martínez, quien fue asesinada también. Y la Administración de Justicia también podríamos hablar mucho de ella. Hoy solo queremos recordar el caso, queremos señalar que a la persona que se detuvo existen presunciones de que no fue la que cometió el delito, y que ojalá el Estado pueda aclarar esa situación. ¿Tú incluso, qué opinas? O sea, es lamentable, por un lado, que se hable de que hay una persona detenida, la cual presuntamente fueron violados sus derechos. Pero también es lamentable que lo hemos visto con el gobierno de Javier Duarte, en el cual todos los asesinatos de periodistas tienen que ver con crímenes pasionales. Y Regina no es el caso, no es la excepción. Sabemos que a ella están diciendo que fue un amante, que no tiene nada que ver con su labor periodística, cuando hay más pruebas que dicen lo contrario, que a ella la mataron por su labor periodística, pero que para Javier Duarte todos los periodistas que han sido asesinados es porque eran delincuentes o porque ella era una mujer que andaba con muchas personas. O sea, ¿cómo van desviando esto? Y volvemos al tema con Carla. Casi llegas al punto de lo que piensa la autoridad para, sí, para las mujeres, perdón, sí. Pero me contuve. Sí. Entonces, volvemos al caso como de Carla, ¿no? Esta falta de acceso a la justicia, esta parte de que las víctimas ahora son las culpables, ¿no? Sí, y cuando son mujeres las agresiones de género, como dices, no solo es la agresión de afectarle la cara, de decirle, darle regalos para hostigarla sexualmente antes, ¿no?, de que ella publicara, de que la golpearan, después la golpiza, y no solo eso, sino luego viene la agresión en el debido proceso por ser periodista y por ser mujer. Tenemos 2 casos de ese tipo. Sí, y ojalá se investiguen más. Sí, y ojalá que la FEAD le haga algo, ¿no? Esta fiscalía que fue creada para traer casos y que siempre encuentra pretextos para no hacerlo y no razones para investigar. De acuerdo. Y otro caso antes de terminar este bloque, mañana se cumplen los 8 meses del encarcelamiento ilegal del periodista maya Pedro Canché. Pedro Canché fue acusado de sabotaje, según un juez federal. Estas acusaciones no tienen fundamento jurídico, violaron debido proceso, violaron los derechos de Pedro, están basadas en puros dichos de autoridades y en ninguna prueba, pero, pues, aunque están todas estas pistas o
que pareciera que es un montaje judicial a cargo del gobernador Roberto Borge, quien se ha ocupado o se ha encargado de callar voces disidentes, no solo en las comunidades mayas, sino también en Cancún, en Chetumal. Pues les está dando otra oportunidad el juez federal al juez estatal para que rearme todo el caso mientras que Pedro sigue en la cárcel. Lo grave de esto es que le están negando no solo un debido proceso a Pedro, sino que a raíz de las agresiones que ha sufrido y a los malos tratos médicos que también ha sufrido, pues él ya tiene problemas en el hígado, acoso a sus familiares, acosos contra él, en redes sociales, funcionarios de Quintana Roo, Lino Mago, César Mortera, Raimundo King, un diputado federal, han emprendido campañas para decir que no solo que es un saboteador o que no es periodista, sino que también se merece estar en la cárcel y difundir información privada de él, pero también falsa. Entonces es importante que las autoridades, otra vez la Fiscalía se ha negado a traer el caso, el Mecanismo de Protección se ha negado a traer el caso, la CNDH no ha hecho nada, y mejor hay otras instancias internacionales que han puesto en la mira este caso para decir que es un periodista detenido, encarcelado como represalia a su labor periodística. Por ejemplo, el CPJ el año pasado dijo que había 221 periodistas encarcelados en el mundo como represalia de su labor periodística y Pedro Canché es el único periodista en México. Entonces, te habla como de esta represión. Pues o de bienvenidos al estado de censura, ¿no? Sí, bienvenidos. Y volvemos a esta parte de que la sociedad es quien pierde con estas represalias, con esta forma de intimidar, y pues Roberto Borges sigue pagando medios para que hablen bien de él y su candidatura al secretario de Turismo. Entonces, pues estas son las noticias que estamos llevando esta semana. Mañana estaremos sacando un comunicado conjunto entre varias organizaciones por el tema de Pedro. El tema de Carla Silva va a estar dando los siguientes días también por esta posible liberación. Y vamos a un corte para poder empezar con nuestro tema de la semana. Los invisibles. Los invisibles, acompáñenos. Continúa esa torpeza gubernamental sin un liderazgo, porque si tú comparas a un presidente como Peña Nieto, y acá no voy a ser ideológico, te voy a dar ejemplos de todos los ángulos, con un presidente como el presidente Santos de Colombia, o el presidente Mujica de Uruguay, acá ya no tienes centro-derecha, centro-izquierda, el presidente Peña Nieto da una imagen lastimosa. Da una imagen de ser un títere de empresarios puesto ahí, al cual se le están pasando las notas para que hable como un títere, cuando le hacían preguntas los familiares de desaparecidos, porque no sabe contestar ni siquiera las preguntas. El presidente Peña Nieto es un símbolo de la impotencia del Estado, no es un símbolo de ningún tipo de poder ejecutivo.
regresamos a Megáfono, esta coproducción de Artículo 19 con Rompeviento TV. Estoy muy feliz de que ahora nos acompañen Manu Ureste y Pablo Martínez. Vamos a hablar sobre el tema de cobertura de migrantes, cómo se está haciendo el periodismo sobre este tema y un reportaje muy padre que trae Animal Político que se llama La cacería de migrantes. Entonces, bienvenidos a este su programa. Muchas gracias por la invitación. La intención un poco de armar este programa era hablar, bueno, primero felicitar que se estén haciendo este tipo de programas o este tipo de reportajes especiales en tema de migración. Ya Pablo nos podrá contar un poco más de cómo es la cobertura periodística del tema y todo lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, pero primero quisiera como preguntarte a ti, Manu, ¿por qué hacer un tema o cuáles fueron las inquietudes de hacer este tema sobre el Plan Frontera Sur? Pero igual, y bueno, antes de hablar del Plan Frontera, nos gustaría que hablaras de tu reportaje, que le explicaras a la audiencia qué viviste, qué es lo que estás dando a visibilizar, y que nos platiques un poco por qué lo hiciste y posteriormente para poder hacer una discusión al respecto. Bueno, pues el reportaje, como bien dices, se llama Una cacería de inmigrantes. Es un reportaje digital, con muchos videos, gráficas, textos, etc. Y la idea del reportaje surge precisamente cuando estábamos haciendo el reportaje sobre menores migrantes, que también publicamos en julio. En esa fecha se empieza a ver en la frontera sur como que algo se estaba cociendo, ¿no? O sea, hay muchos retenes, se empieza a ver más en la presencia de migración, de ejército. Y cuando sale Peña Nieto y anuncia este plan Frontera Sur, o Programa Frontera Sur, con un mensaje de derechos humanos y de respeto al migrante y de protección incluso. ¿Pero qué dijo? ¿Que para qué era? Sí, dijo, él en la presentación que hizo el 7 de julio dice que tenía dos objetivos: proteger al migrante y sus derechos humanos y ordenar el paso fronterizo, ¿no? O sea, ordenar la frontera, digamos. Entonces, a partir de ahí se nos prende el foco, bueno, vamos a ver si es verdad que se está haciendo esto, ¿no? Y lo que hicimos fue ir a la frontera, hacer un recorrido por toda la frontera sur, también por Veracruz y por Puebla y por Tlaxcala. Y lo que vimos es que, al contrario de lo que dicen las autoridades, como suele pasar, lo que se está viendo es una cacería tremenda de migrantes en la que no solamente participa ya migración, sino que va migración, hay redadas hasta de 100 policías federales con migración, incluso ejército, e incluso lo que vamos a ver mañana en la entrega 3, que se va a publicar, son 3 entregas, es que hasta el Grupo Beta, que es la unidad de ayuda humanitaria del instituto, está participando con labores de espionaje de los migrantes. Es decir, les dan un agua, un atún y le llaman por teléfono a migración y 5 minutos aparece el operativo, ¿no? Entonces, es una cosa que empezaron a decirnos en Ixtepec. Me lo dijo un migrante y dije, bueno, pues también te dicen muchas cosas, ¿no? En este tipo de reportajes, pero cuando ya son 10, 20 en diferentes puntos, en Puebla, en Veracruz, en Tlaxcala, en Chiapas, ya empiezas a ver que algo está pasando, ¿no? Y una duda, en tu reportaje pudieron documentar qué les hacen a los migrantes cuando los detienen. ¿Hay violaciones a derechos humanos, por ejemplo, violaciones graves? ¿Pudieron documentar que haya habido torturas en algunos casos? ¿O simplemente les dan de comer agua y los llevan a su casa tranquilamente? ¿Cómo es el operativo? Lo que nosotros hemos constatado a partir de muchas entrevistas, o sea, como tal no hemos ido a un operativo donde nosotros hayamos visto, en Tlaxcala sí tuvimos la oportunidad de ver cómo los custodios que vienen arriba del tren, que ese es el segundo reportaje, sí, al ver que estábamos tomando fotos y tal, bajaron del tren y empezaron a corretear a muchos migrantes, pero no en el albergue, o sea, como más alejado, ¿no? Para que no se viera en ese momento, ¿no? Pero lo que nos dicen todos los migrantes, o sea, todos los que entrevistamos, y fueron muchos, no estoy hablando ni de 10 ni de 20, es que siempre sufren una agresión, o agresión física, abusos. Por ejemplo, las mujeres, ¿qué clase de abuso hay cuando las detienen? Las mujeres, lo que nos han referido es que ellas, a lo mejor muchas van con sus niños, ¿no? Entonces, cuando se desata el operativo, pues a la hora de correr lo tienen mucho más complicado. Se caen, el niño se cae. Por ahí hay denuncias de que los agentes incluso pegaron al niño porque estaba llorando. Y también hay reportes, o nos dijeron, testimonios, que hay intentos de abuso sexual o de favores, ¿no? Es decir, si quieres que te suelte y te deje libre para seguir tu camino, pues un favor sexual, ¿no? O sea, eso también es no... Sin duda, este trabajo es un buen parteaguas para hablar de cómo es el discurso oficial versus lo que está pasando, ¿no? Porque teníamos mucho la idea de, exacto, sale Peña Nieto, sale Osorio Chong a hablar sobre el Plan Frontera Sur,
pero los que día a día, como Paulo, trabajan sin fronteras, que trabajan día a día con los migrantes, este tema ya no es algo nuevo, ¿no? Ya venía desde hace años, desde que ponen los tubos en lechería, se hablaba, yo me acuerdo del temor que, por ejemplo, pueden tener en Tapachula, pero desde hace más de un año, no desde junio del 2013, 14, que Peña Nieto sale a decir esto, ¿no? Entonces, ¿qué hay de entre este reportaje que explora o evidencia todo lo que está pasando con lo que ustedes están viviendo día a día? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Lucía, Gabriel. No, a ti, No, a ti. Pablo, un gusto. Y más cuando es la primera vez que Lucía conduce de manera titular. Mi primera vez. Sí, mira, o sea, es el tipo de reportajes, estas narrativas multimedias que nos presenta Animal Político, pues son innovadoras, son distintas a lo que comúnmente se ve en los medios tradicionales, que te presentan por lo general, y que lo hacen la mayoría de los medios, ¿no? Que navegan tranquilamente en la reproducción del discurso de una fuente pública como el Ejecutivo, las dependencias o la reproducción del comunicado. Entonces aquí vamos un poco más allá, ¿no? Presentando otras fuentes, presentando otros actores, tratando de visibilizar un poco más desde la voz de las propias personas migrantes qué es lo que está sucediendo en la frontera sur, y con este programa, entre comillas, que nadie sabe en dónde está publicado, que no hay más información salvo lo que se dice en los medios de comunicación, es una incógnita lo que contiene este plan, este programa Frontera Sur. Y es ahí lo relevante, ¿no? De lo que aporta este tipo de piezas editoriales nuevas, ¿no? Le aportan a la opinión pública otro tipo de factores, elementos a lo que comúnmente se ve de la identidad del migrante en los medios tradicionales. Oye, algo más allá. Pablo, una duda, aprovechando que estás aquí como especialista también de derechos humanos de las personas migrantes. No soy especialista, pero... Pero aprovechándote que conoces y mucho más que nosotros, ¿tú qué considerarías un mensaje presidencial, como el que acaba de señalar Manu, con el que empieza el súper interesante reportaje, muy bueno, la verdad, felicidades por tu reportaje, tienen que verlo, la verdad, tendrían que verlo. Ahorita vamos a estar pasando ciertos fragmentos perfecto, para ahí calentar. picarle. Ajá. Perfecto. Pero mi duda es, para ti, ¿qué significa un mensaje? ¿Sacamos el gobierno un plan para proteger a los migrantes que transitan en el país? O sea, para ti, ¿qué significa? ¿Qué estándar tendrían que proteger? Porque son refugiados, no son refugiados, pueden transitar. Yo creo que mucha gente que nos escucha tiene esas dudas. ¿Son ilegales? ¿Por existir son ilegales? ¿No? No. ¿Qué significaría proteger derechos humanos de los migrantes? Bueno, desde la óptica del gobierno oficial, o sea, este mensaje, este plan en sí fue una reacción, fue una reacción inmediata ante una coyuntura que se les vino, que era el tema de la niñez migrante en detención en Estados Unidos, que fue un escándalo, y que se preguntaban después cómo llegaron todos estos menores de edad, toda esta infancia migrante a Estados Unidos. Pues no había otro lugar más que cruzando México. Entonces, a raíz de ahí del escándalo, rebotó un poco en México, le rebotó al gobierno mexicano, y el gobierno mexicano se sacó de la chistera en unos cuantos días el programa Frontera Sur. Y hizo toda la parafernalia, Peña Nieto rodeado de sus secretarios de Estado, ¿no? El presidente Otto Molina de Guatemala, y lanzó esta parte de la narrativa que decía Manu también, que queda al nivel de la narrativa, al nivel del discurso, ¿no? Demagógico. Vamos a hacer este plan Frontera Sur para defender los derechos humanos de las personas migrantes. Pero, entre telón, el defender los derechos humanos de estas personas es mayor seguridad, mayores redadas o volantas, como se les conoce ya en la región de Chiapas, Tabasco, y que generaron mayor criminalización hacia las personas migrantes. Un verdadero, lo que tú preguntas, un verdadero discurso, un verdadero mensaje, debiese ir acompañado de acciones reales en cuanto a políticas públicas que defiendan o que promuevan una integración a estas personas, no una criminalización, ¿no? Obviamente, sí hay una ley de migración, hay un programa especial de migración, que son avances concretos, ¿no? Que están ahí, que han tenido una cobertura también por los medios, pero en la realidad no se han beneficiado las personas migrantes de estas nuevas políticas públicas o leyes. Ahora, desde nuestro punto de vista, como organizaciones de la sociedad civil,
obviamente que lo que siempre hemos dicho es que el tema se tenga que ver con una visión de desarrollo, con una visión, una perspectiva de derechos humanos, porque las personas migrantes son personas, son seres humanos, son ciudadanos también con derechos. La palabra legal o ilegal obviamente es incorrecto. Sí, es lo dije legal. justo Sí, para- sí. No, y ¿por qué no? Porque Para además ver si me estás poniendo atención. los medios recuperan este discurso, esos clichés desde los medios, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Primero eran braceros, luego le dicen aliens, les han dicho como espaldas mojadas, les han dicho bastantes adjetivos peyorativos que denigran un poco la identidad de la persona. Rápidamente, ilegal, lo que es ilegal es el cruce, ilegal administrativamente, ¿no? Ninguna persona, persona ningún es ser ilegal. humano es ilegal, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Yo Creo un tema rapidísimo que me gustaría solo dejar como... No es que no haya un plan, sí hay un plan, pero no es un plan para Es un resguardar plan sus de derechos disuasión, humanos. es un plan completamente de disuasión, de contención, de administración de flujos, no es un plan de derechos humanos. Eso es para muy nada. importante. Cuando se refiere Sí a que no hay un plan, es que se presentó, Peña Nieto presentó el plan, se publicó al día siguiente en el diario oficial una serie de los 5 ejes, así que, Ujú. pero no hay donde tú puedas decir, estos son los objetivos concretos, se van a conseguir así y en este plazo, y estas personas o estas dependencias son las responsables. No hay eso. O sea, lo hemos buscado, lo hemos pedido por solicitud de transparencia y nos no han hay. remitido No. ligas a notas que Sí. de hace de 2005, de 2006. Y otro desfase es que no está vinculado con el Programa Especial de Inmigración, Exactamente. ¿no? Ok. Que es parte del Programa Nacional de Desarrollo. Eso es completamente algo desvinculado, un ente ahí raro que no tiene nada que ver y si yo sí reitero, es más que un plan de derechos humanos, es un plan de evasión, de contención. Pues antes de seguir y hablar de otros temas, les propongo que vayamos a un corte, que esto ya se está poniendo muy bueno, y regresamos. El plan es que no hay plan. El plan es que no hay plan. Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, nació una niña preciosa. Sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Y cuando empezó a caminar por la ciudad, la dijeron que para ser guapa había que llevar vestidos bonitos. Y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido. Y la dijeron que si cambiaba el color de su piel sería más guapa. Y le enseñaron a maquillarse. Y dejó de sentirse guapa si no iba maquillada. La dijeron que para ser guapa tenía que ser más alta, y se puso y sufrió sus primeros tacones. Y se sentía bajita, ¿quién anda?, si no llevaba tacones. La dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada, y ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. Y la dijeron que su pelo, y la dijeron que su cintura, y la dijeron que su pecho, hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa. Terminó por estropearse la piel, maquillándose a diario, destrozarse los pies, al llevar tacones muchas horas, desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada. Le habían enseñado a no quererse como era, a necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás. Hasta que empezó a temer que los demás descubrieran cómo era ella en realidad. Y sintiéndose fea, se enamoró de un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él, y a ella le pareció normal. Y sintiéndose así, fea, sin aceptarse a sí misma, permitió que la maltrataran. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica.
buenas noches. Estamos otra vez aquí, nos quedamos con la pregunta del plan. Pero antes, ¿por qué no vemos el interesante trabajo de Manu? El video que preparó con Animal Político, lo vamos a ver y después vamos a seguir comentando. Muchas gracias. El programa Frontera Sur tiene un doble propósito. Uno, proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México. Y dos, ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región. Esta iniciativa... De repente abro los ojos y pues ya estaban los de migración adentro del cuarto. Ni siquiera tocaron, ni siquiera dijeron con permiso, nada más se metieron. Y el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas que viven y transitan por la frontera. Había unos menores de edad como de 9, 10 años en un cuarto y los sacaron como perros, como unos delincuentes, y eran menores de edad. No dejaron ni que se cambiaran, ni que se pusieran zapatos, ni que agarraran sus cosas. O sea que están llegando bien agresivos y no dejan que agarren nada, sus cosas, sus pertenencias, lo que es justo. Garantizar la seguridad y la protección de los derechos humanos de quienes ingresan a nuestro país. Tanto que lo corretean a uno y cuando te agarran, ahí bam, te dan ahí. Sí, hombre. Sí, ¿entendés? Entonces vos te sentís ahí como que sos un animal silvestre, ¿sí? Como un animal silvestre y el cazador detrás. Ahí es. Así camina, y igual migración, igual los mañosos, los fronteros. Pues ya lo anuncian el programa La Frontera Sur, y en teoría, pues el papel pues tiene varios ejes de acción. Uno es respetar los derechos humanos, pero el plan está enfocado meramente a detener a los migrantes, a cazarlos. De hecho es una cacería. Acá he visto asaltos y que maltratan a la gente, la están golpeando con armas. Y ya ese día que veníamos ya para llegar a Chahuite los asaltaron. Los dieron a nosotros que los quitáramos el pantalón y los zapatos, y nos empezaron a tocar todo. Y cuando ellos tocaron, nos quitaron el dinero, nos dijeron que nos fuéramos. Casi todos los hermanos de migrantes que vienen le roban, lo asaltan, le salen con machete y luego pues a muchos también lo golpean, lo patean. En cada una de las regiones, en cada uno de los estados del sur-sureste, verán cómo los índices delictivos cometidos en la ruta del migrante, incluso los accidentes de los propios migrantes, han bajado. Con el plan dejó de ser, digamos, el tren como un territorio en movimiento donde se cometían fechorías. Dejó de ser en el tren, ahora es en la ruta. ¿Por qué? Porque el migrante comenzó a caminar y de hecho lo continúa haciendo, caminar por la vía del tren. Entonces no podríamos decir que hubo una reducción, al contrario, en el mes de septiembre, agosto, septiembre, octubre, hubo un incremento muy fuerte de hechos delictivos, de violaciones de derechos humanos, acá, de Arriaga hacia Tapanatepec. El cobro de la extorsión que tienen que pagar a las autoridades, se ha elevado la cuota también de migración de la Policía Federal. El migrante sigue dejando una derrama económica clandestina también, pero finalmente derrama económica en México, ¿no? Valen 20 pesos el pasaje. Aprovechan del inmigrante. 20, 300, 120, a como nos vienen a uno. 200. Lo que están haciendo es detener y detener y deportar, y no se dan cuenta que esa misma gente que está entrando, o sea, te deportan y vuelves a regresar. Lo que hacen es buscar otras rutas alternas más peligrosas. El Comité de Información de Segov nos proporciona una declaratoria de formal inexistencia respecto de cualquier información sobre el Plan Frontera Sur. Esto lo realizó el 30 de junio de 2014. Es un plan hecho al vapor. Hay dos opciones. O fue un plan maquilado
entre la última semana de junio de 2014, cuando nos contestó la Segov oficialmente que no tenían ningún documento, y el primer lunes de julio, cuando salió la conferencia de prensa de Enrique Peña Nieto y su publicación posterior en el Diario Oficial de la Federación. O sea, estamos hablando de que lo hicieron en 3 días hábiles. Entonces, o lo hicieron en 3 días hábiles, o los papeles estaban en un lugar donde la Segov no los encontró y no nos lo dio, ¿no? Ambas opciones son terribles. Muchas gracias por acompañarnos. Este es un pedazo, el primer fragmento del reportaje de Cacería de Migrantes que ustedes podrán encontrar en Animal Político. Un trabajo que, como bien dice Manu, él hizo parte de la investigación, pero también lleva muchísimas personas de por medio trabajando en él. Y a propósito de esta parte de trabajando en temas de migración, yo quería hacerle una pregunta a Manu sobre qué tan difícil es contar la migración y los problemas que hay, las violaciones a derechos humanos, pero más allá del tren. Tú como periodista, cuando se plantean, vamos a hacer este trabajo sobre el Plan Frontera Sur, ¿cómo contarlo que no sea lo mismo que vemos cada año en Televisa, en otros medios convencionales, como decía Pablo, que no sea el tren y contar estas problemáticas que existen? Exacto, pues cuando el CIDE nos propuso hacer un reportaje de migración, porque está haciendo una serie de reportajes, de trabajos, yo empecé a pensar lo que me estás preguntando, ¿no? Cómo hacer algo pues, diferente a lo que ya sabemos de las imágenes del tren, que ya se han visto mucho, ¿no? Entonces nosotros vi, por ejemplo, me dediqué a ver todo lo que se había publicado sobre el Plan Frontera, ¿no? Y pues muchos se quedaban en pues, lo que decía Peña Nieto, etcétera, y también las historias de sí, de que ahora los asaltan más, pero no así, con todo respeto, pero no entraban a profundizar más en el tema. Era como que una nota más, ahora está esto de migrantes aquí, que nosotros nos dimos la tarea de ir a la zona y de estudiar qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces yo en particular lo que hice fue ir a los albergues, quedarme allí con ellos, hablar incluso pues, fuera de cámara para saber bien qué es lo que hay detrás, porque cuando tú pones una cámara, una grabadora, pues hay algunos que te dicen así muy superficial, pero no entras al fondo, ¿no? ¿Tienen miedo de que Sí. ustedes los puedan denunciar o alguna Más que miedo, yo lo siento que están cansados. Hay muchos que les solicitaban, o sea, empezás a hablar con ellos y les decías, oye, ¿y me puedes contar esto para una entrevista? Y dice, ¿pero para qué va a servir? Si todos los años viene aquí gente y yo ya he venido 4 veces y siempre lo mismo, nos siguen agrediendo, no cambia nada. Hay un hartazgo y hay un cansancio de los migrantes en este sentido, ¿no? Al final muchos acaban hablando porque dicen, bueno, pues igual sirve de algo, ¿no? Incluso hay migrantes que intentan convencer a otros migrantes de que si no decimos nada, vamos a ser más invisibles de lo que ya somos, ¿no? Y como contención no les sirve para también liberar su estrés, También, liberar también. toda la presión que traen de la ruta migratoria. Y la otra pregunta para Pablo, porque efectivamente hay muchos medios de comunicación que hablan del tema de migrantes, pero no forzosamente este tema lo están abordando con una perspectiva de derechos humanos, ¿no? A veces al contrario, los medios de comunicación sirven más para criminalizar en lugar de para hacer un vínculo, un puente entre la denuncia o incluso una amalgama, ¿no? Entre la sociedad y lo que está pasando. Entonces, ¿ustedes a qué se enfrentan cuando llega un periodista y les pide una entrevista y cambian todo el discurso o se dan cuenta que los medios en lugar de abonar perjudican? Bueno, sí tratamos obviamente el tema migratorio es atractivo para los medios porque pues tiene mucha esta parte que le gusta a la gente, que se vende, ¿no? La historia del drama, del migrante que sobrepasa los obstáculos, pero a veces se quedan a ese nivel, ¿no? Y no atienden como las causas estructurales de la migración. Tampoco, algo que hemos visto, es que el proceso migratorio regional, Centroamérica, México, Estados Unidos, no se atiende tal cual o no está visibilizado. Nos quedamos únicamente en el tema de la migración en tránsito. Y es ahí donde se construyen identidades equivocadas de la persona migrante, ¿no? Y Astrato les comentaba esta
este papel educativo que tienen los medios de comunicación también, o de mediador intercultural, ¿no?, entre las comunidades receptoras de migrantes y las personas migrantes que salen de sus países porque no encuentran las condiciones para tener una vida digna, ¿no? Entonces, si no trabajamos adecuadamente estos procesos y si no trabajamos de manera aliada con los medios, no abonamos como para que la identidad del migrante se redefina como un actor social, un ciudadano, una persona que viene a aportar a la economía, a la cultura, a la diversidad, a la gastronomía y a distintos factores que a veces pasan desapercibidos en la cobertura informativa del día a día en el tema migratorio, ¿no? Entonces, si hay una... Como tú mismo dices, no, si hay un mamaceo con los medios en cuanto a decirles, oye, ¿sabes qué? A ti te interesa, obviamente sí te interesa la historia porque es lo que le gusta a la gente, pero también a nosotros nos interesa que el tema sea visto desde una perspectiva más humana, más de derechos humanos y desde una historia positiva, ¿no? Desde historias que abonen a la integración de estas personas, en este caso en México o en cualquier comunidad en el Estado. Es difícil, es complicado porque los medios tienen su agenda, tienen sus rutinas informativas y nosotros a veces también nos falta como prepararnos para saber cómo entrarles a esas rutinas y meter el mensaje adecuado. Una duda más allá de las rutinas informativas que a mí me queda es, ¿también no será parte de este contexto de que si criminalizan los medios, también sustentan las actitudes de las autoridades de ahorita que están subiendo los delitos? Y entonces la gente también dice, qué bueno que los están sacando, qué bueno que los están, ¿no? Porque nos quitan trabajo, porque yo creo que más bien ahí está también un caldo de cultivo que se ayuda a estas respuestas de las autoridades, porque tengo entendido, no sé si sea real, pero en este reportaje pudieron documentar que han subido los crímenes contra los migrantes, por ejemplo. Sí, bueno, el ejercicio se lo hicimos porque en esta rueda de prensa que veíamos del comisionado, él decía que los resultados del Plan Frontera Sur eran muy positivos y lo decía que lo creía sinceramente porque, por ejemplo, en la ruta del sur de los migrantes habían bajado el índice de delitos contra migrantes. Nosotros cogimos como base, por ejemplo, el delito de secuestro, que es y según la PGR, en la solicitud de información pública, ese delito en 2014 subió un 166%, nada más el de secuestro. También el número de averiguaciones previas por homicidio de personas migrantes, no tengo exactamente ahora mismo el dato en la cabeza, pero también aumentó, o sea, delitos muy fuertes que aumentaron, ¿no? Y si esto... ¿A raíz del plan o antes? En el 2014. 2014. En el 2014. Pero, o sea, uno esperaría que a lo mejor después del plan se notara esta... Y lo que se nota después del plan en las cifras de detención es que aumentó. De hecho, el 2014 fue el año con más aseguramientos de migrantes desde 2007 y también aumentaron los índices de secuestro y de agresiones a los migrantes. Ok. Es chistoso porque acaba de salir una nota precisamente en Universal, me parece, sobre el aumento del secuestro de extranjeros en México, ¿no? Pero esta parte, ¿no?, de cómo contrarrestar el discurso oficial, porque incluso a mí se me hizo increíble, yo ayer que estaba viendo el reportaje, de por sí la nota es, no existe un plan en papel, como decía Gabo. ¿Y el reportaje? Ajá, o sea, el reportaje, esa es la nota, ¿no? Entonces, ¿cuántos meses tuvieron que pasar desde que lo anuncia Peña Nieto hasta que sale el reportaje de Animal Político para decir algo tan básico? O sea, de cómo están quedándose los medios tan cortos de nada más quedarse con el discurso oficial y cómo las organizaciones les está costando trabajo venderlo, porque seguramente las organizaciones, ustedes ya lo sabían. Sí, no, y se dijo, pero obviamente no es... Pero pasó muy así. De hecho, en Animal Político, de hecho, publicamos la nota de 7 días antes del anuncio de Peña. Segov no tenía ni un documento que hiciera referencia a ningún plan Frontera Sur, ni sabía de lo que le estábamos hablando. Bueno, entonces, antes de seguir con el debate, vámonos a un corte, Esto se está poniendo muy bueno y les invitamos a que se queden y nos acompañen.
Y luego... Bienvenidos. Esta noche en Megáfono. Estábamos en el chacoteo ahorita con Manu. No lo pude evitar. Lo que pasa es que Gabriel está aspirando para entrar a Televisa. Sí, entonces me estoy preparando. Pero ya, no es cierto. Ya en el chacoteo estábamos hablando ahorita de esta concepción que se genera también social de querer erradicar en todo el mundo a los migrantes cuando es todo más bien un movimiento del propio mundo lo que pasa. ¿Qué está pasando en otros lados del mundo? Yo sé que igual y nos dijiste que no te dedicas a eso, pero platícanos tu percepción. Bueno, yo estás en eso. Lo que veo, por ejemplo, varios activistas, ¿no?, de casos del migrante me dicen, es que parece que los migrantes apestan y hay que esconderlos. O sea, que no se vean. Y eso es otras consecuencias de este programa, la invisibilización del migrante. Ya no se ven tanto de la vía del tren y ya pues, no existen, ¿no? Pero sí se van por otras rutas donde son agredidos. Y bueno, en otras partes del mundo, pues en España, por ejemplo, de donde yo vengo seguramente, por haber dado cuenta, hay un problema también muy grave con la migración, ¿no? Que viene del norte de África, ¿no? De Marruecos, de Senegal. Y también hay muchos problemas muy parecidos a los de México, con los migrantes que van hacia Estados Unidos, ¿no? Hay muchos reportajes, por ejemplo, los migrantes que intentan cruzar la valla de Melilla, ¿no? Que se ve así una gran cantidad de 100, 200 personas intentando saltar una valla y las policías deteniéndolos con todo tipo de agresiones, disparando pelotas de goma en el agua. Se han ahogado migrantes así. Los agarran y abren una puerta y los devuelven en caliente. Esto se ha documentado en videos, ¿no? Y una duda, porque también lo que nos comentaba ahorita Pablo es que han señalado que muchos de los migrantes son responsables de delitos. Tú como especialista que has estado en contacto, ¿qué opinas de ese tipo de discursos? Mira, a mí me da tristeza y a la vez, o sea, me da risa, y aparte es una crítica a los medios, porque desde hace tiempo... Nosotros, ¿verdad? A los medios en general, a los medios en general, los medios, voy a hablar en general, bueno, críticamente reproducen discursos. Por ejemplo, cada año la Procuraduría General de la República o la Procuraduría del Distrito Federal hacen algún tipo de informe sobre cuando se cometen ciertos tipos de delitos y los asocian a una determinada nacionalidad. Por ejemplo, que los africanos son clonadores de tarjetas, que los venezolanos asaltan casa habitación, que hacen así una especialización delictiva por nacionalidad en el informe de las procuradurías y obviamente no es ningún tipo de estudio serio de criminólogo ni tampoco es como una verdad absoluta. No es como decir que los mexicanos todos son narcotraficantes, ¿no? Y eso los medios lo reproducen acríticamente y titulan la cabeza. Venezolanos, robo habitación. Colombianos, repartidores de droga. Por ejemplo, así van poniendo adjetivos. Porque reproducen, insisto, críticamente el comunicado, la palabra del funcionario y no contrastan con otras fuentes. Como hoy en día, por ejemplo, Manu en su pieza editorial contrasta distintas fuentes, organizaciones, expertos, academia y presentan algo más integral, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía hoy en día muchos medios, desgraciadamente, lo hacen, ¿no? Por comunidad, por sus rutinas informativas, pero distorsionan la realidad, ¿no? Porque al final los medios son esta parte de que la opinión pública consume y se crea una identidad de ciertas personas y ya después los asociamos, los discriminamos y se dan actos xenófobos como por las declaraciones de la diputada Patricia Peña del PRI por Veracruz, que comenzó a decir que los migrantes vienen aquí a prostituirse y a robar, ¿no? Y que orgullosamente dijo la diputada, la flamante diputada, que ya habían cerrado una casa de migrantes. Entonces, tenemos un discurso demagógico de las principales fuentes públicas que se acompañan de actos claros de discriminación y xenofobia. Entonces, es una realidad complicada que en los medios debiesen tratar de cambiar un poco contrastando con distintas fuentes y creo que ahí entramos también que las organizaciones dejamos un poco a veces de insertar la información con historias diferentes sobre las personas migrantes. Y ahora la otra parte del discurso, porque ya hablamos de los trabajos o el trabajo que están haciendo en Animal Político sobre el tema de migrantes y que es un trabajo muy chingón con ayuda del CIDE, de Ford Foundation, quien ha apoyado muchísimo el tema de comunicación y migración, pero ¿qué tan
¿qué tanto se está consumiendo este tipo de reportajes? Porque al final hablamos de, bueno, qué padre que haya organizaciones, que haya academia que estén impulsando, pero también qué tan vendible es esto, porque sabemos que los medios reproducen, y perdón por el comentario, salvadoreño ratero, ¿no? Mara Salvatrucha. Ajá, Mara Salvatrucha, Sí. porque No, vende. hay mucho de eso. Y sabemos que eso tiene la fórmula de que entre más amarillista, más vende. Pero ¿qué pasa si lo hacemos con más perspectiva de derechos humanos? ¿Cómo Pues se igual, está consumiendo? igual nosotros, no sé, igual vendemos menos porque nosotros, por supuesto, estamos muy alejados de eso, ¿no? Creo que lo puedo decir con total seguridad. Yo no sé si a la gente... Yo lo que veo, muchos comentarios cuando publicamos reportajes de migrantes o de notas de migrantes, lo que tristemente sí veo, no digo que todos sean así, pero sí veo muchos comentarios de, pues aquí en México estamos muy mal también, como para preocuparnos de los demás, ¿no? Entonces, no ven esta parte de que no, es que México tiene la obligación de respetar los derechos humanos de los migrantes, y migrar es un derecho humano que tiene cualquier persona, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, pero sí hay muchos comentarios de ese tipo, ¿no? Lo que pasa es que quiero creer que sí hay gente, mucha gente también que está interesada en saber cómo su país está tratando a estas personas que van en busca de otra oportunidad, aunque también hay que decir otra cosa, o sea, también hay veces que dicen, no, es que todos los migrantes no son evidentemente criminales, eso yo lo doy por sentado que es así, ¿no? Pero también es cierto que también se dan cosas negativas, no todo es color de rosa en el activismo, en los migrantes. Entre los migrantes también vienen gente que hay que entender también que vienen de contextos de violencia extrema, de Honduras, de El Salvador. Ahora, la responsabilidad de los medios ahí es esto que estábamos hablando, ¿no? Pues no irnos con la cabeza de salvadoreño ratero. Eso es directamente criminalizar a una persona, y ahí sí tenemos una gran responsabilidad, ¿no? A una nación entera, ¿no? De hecho, ahí están los estereotipos, ¿no? De salvadoreño, mara, hondureño, pandillero, ¿no? Entonces, O luego este doble discurso, como dices, ¿no? O sea, la señora que se queja de que hay inmigrantes en su comunidad, pero se escandaliza cuando ve cómo tratan a un migrante mexicano en Estados Unidos, por ejemplo. ¿No? Entonces, este como doble discurso de que los medios de comunicación fomentan mucho este racismo, esta discriminación, esta parte de perspectiva de derechos humanos, ¿no? Que no se está, no que se venda al migrante, sino que se venda la información con todas estas gamas, ¿no? Parte del contexto, que no se está haciendo con los medios de comunicación, solo informan un boletín de Peña Nieto o solo sacan la nota amarillista, ¿no? Y cómo fomenta esto a más violaciones a derechos humanos. es súper importante eso de decir el contexto. O sea, tú ves por ejemplo, yo donde trabajaba antes en Córdoba de la Cruz, ahí pasa el tren por el centro de la ciudad y mucha gente pues, ya ni siquiera lo mira, ¿no? Son los invisibles, como dicen, ¿no? Sí. Y la gente que habla de ellos dice, pues, están aquí pidiendo, como lo ven como gente por debajo, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? Y no entienden ese contexto del que vienen. Dicen, es que en México también hay mucha violencia, y es cierto, pero pues también los mexicanos tienen derecho de intentar migrar, y de hecho emigran a Estados Unidos. Y también ¿no? los mexicanos somos responsables de esta parte de violencia. No se puede culpar a los migrantes, y lo hacen muchísimo, sobre todo los medios locales, ¿no? El tema de medios locales de migración siempre está presente, pero siempre en tema de seguridad y justicia, en Nota Roja, o sea, no está en problemas de política, de cultura, o en otros temas más allá de estos que estamos viendo que son muy amarillistas. También lo que decía antes, ¿no? Lo de las historias positivas. Es cierto que los medios, evidentemente, lo positivo es menos nota, pero yo, por ejemplo, este recorrido que hemos hecho por la frontera me he encontrado, y espero poder escribir esas historias, con historias muy positivas, en el sentido, por ejemplo, me encontré a dos muchachos, eran menores de edad, como 16 años, que iban con sus guitarras. Y yo me encuentro así en el albergue, digo, bueno, ¿y dónde van ustedes así? Vamos a Estados Unidos a estudiar música. Y van los dos, sí, uno tocaba en una banda de rock cristiano y otro no sé, y se ponen los dos a tocar ahí la guitarra. De hecho, hay unas imágenes que también salen en los videos. Entonces están esas historias positivas de gente que pues tiene ese sueño y va a intentarlo, ¿no? Aunque saben todos los ríos que hay en el camino, ¿no? Para eso uno se va a mirar, ¿no? Exactamente. Igual, y creo que estamos a punto de... Todavía faltan unos minutos. Entonces, sí. podemos hacer todavía unas conclusiones de, primero, esta parte de invitarles a que revisen este proyecto. Aunque hemos hablado de que no hay muchos proyectos periodísticos que estén hablando del tema de migración,
creo que hay varios trabajos periodísticos o ejemplos periodísticos que vale la pena rescatar, aprovechando, no es comercial, pero también está, por ejemplo, En el Camino, de periodistas de a pie, que ellos han hecho todo un medio para hablar sobre el tema de migración. Animal Político ha hecho también muchos trabajos, Manu en especial, sobre niñas migrantes, sobre ahorita este plan de Frontera Sur, y también la invitación a que se acerquen a las organizaciones, ¿no? Porque ellos poco a poco se ha dado como esta parte de encontrar en la comunicación una herramienta para poder cambiar no solo la perspectiva de medios de comunicación o la perspectiva política, sino la misma perspectiva social. Entonces igual tú podrías un poco concluir esta parte de cómo le están haciendo ustedes para vender esta información a los medios de comunicación, bueno, no vender económicamente, sino vender... Sí, para que nos llame la atención. El mamaceo, como se llama, entonces para poder... ¿Cómo la mamaceas? ¿Cómo la mamaceas? Entonces para poder terminar el programa. Información. Sí, ¿cómo la mamaceas? No, bueno, primero que nada, también, si me permites comenzar a hablar un poco de Sin Fronteras. Tenemos casi ya 20 años trabajando el tema migratorio y casi 20 años monitoreando el discurso informativo de los medios. Entonces, obviamente conociendo también esta parte de las rutinas informativas, de qué es lo que quieren los medios y cómo llegamos a un punto de acuerdo entre qué es lo que quieren las organizaciones que se publique y qué es lo que los medios quieren que también publican. Lo que también quieren vender, nosotros también queremos vender ideas o nuevas ideas. Entonces, nos ha tocado actualizarnos en todo el tema de narrativas multimedia, y de ahí también aprovechar agradecer a Artículo, a la FOR, porque gracias a ellos hemos tenido como mayores herramientas que nos permiten entregarle a los medios de comunicación información más en distintos formatos, digitales o impresos, y eso, el facilitarle su trabajo a los medios de comunicación y al mismo tiempo insertar algunos mensajes clave que queremos las organizaciones permeen en la opinión pública, ¿no? Como por ejemplo que las personas migrantes no son, en primer lugar no tenemos millones de personas migrantes en México, es el 1% de la población mexicana, es un número muy pequeño. No vienen a robar, no vienen a robarnos el trabajo, no vienen a quitarnos nuestros servicios públicos, vienen a aportar, ¿no? Entonces este tipo de mensajes son los que intentamos meter, ¿no? Bueno, pues se nos está acabando el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, a Manu, a Pablo. Sin duda, hay muchísimo todavía que abordar de este tema, ¿no? Sí, de cobertura periodística y el tema de migración. Muchísimas gracias, Gabriel, por también acompañarnos. Nuestra primera vez solitos sin que Darío acapare micrófonos. Y pues los invitamos a que sigan la programación de Rompeviento TV y no se despeguen. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche.